Hola, te habla Luis Marión y te invito a estudiar tabla temporal SQL. Aquí vamos a estudiar cómo optimizar la ejecución de procesos en una aplicación mediante el uso de tablas temporales en SQL. El banco ficticio BME empezó en el Caribe para proveer capital de trabajo, apoyo organizacional y logístico a la microempresa en América Latina. Hoy en día, el BME ha crecido de una manera enorme y sus 100,000 clientes efectúan 10 transacciones en promedio, lo que genera 1 millón de récords por mes. O sea, 10 por 100 hace 1 millón y entonces en 12 meses generan 120 millones de récords en el año. El problema es que los procesos de cierres, los cuales se ejecutan en la noche entre las 2 y las 4 de la madrugada, están tomando varias horas y entonces eso trae problema a operaciones. La dirección de la empresa ha decidido que se tomen medidas para que este proceso se reduzca a por lo menos 1 hora, si es posible. El BME antes contaba con un mainframe, que es un computador con mucha capacidad de almacenamiento y sobre todo de proceso, como por ejemplo el AS400, que hacía este proceso de una manera mucho más rápida. Ellos han decidido que van a instalar o han instalado a través del tiempo Blade servers que se insertan en un chasis, lo cual provee energía. O sea que en un Blade Server es como si fuera una computadora en una tarjeta, la cual se inserta en el chasis y el chasis provee energía a esos Blade Servers. Y también tienen Rack Mounted Servers, que son computadoras individuales, las cuales se almacenan en un rack o anaquel especialmente diseñado, el cual provee conexiones en la parte de atrás. O sea, es una manera de organizar estas computadoras en un anaquel. El problema es que cada año se va invirtiendo más y más en estos servidores. Vamos entonces a ver cuáles son los datos que se almacenan en un banco. Vamos para ello a hacer un diseño conceptual. Como vimos en videos anteriores, sencillamente caminamos por el banco y ¿qué vemos? Bueno, clientes. Y los clientes, ¿qué hacen el banco? Bueno, tienen cuentas de ahorros y de cheques. Y entre esas cuentas se efectúan transacciones. Por ejemplo, el balance, depósito, retiro y transferencia, que vamos a decir que es un retiro y un depósito. O sea, que no es una transacción individual, sino que la vamos a considerar como si fueran dos transacciones. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre estas entidades? Bueno, si nos paramos en el cliente y miramos hacia cuenta, entonces vemos que un cliente tiene varias cuentas y que una cuenta tiene un solo cliente. Claro, en la realidad, a veces para una cuenta hay varios clientes que tienen acceso a esa cuenta, pero aquí estamos suponiendo que es el cliente que es dueño de la cuenta, el cual va a recibir el estado de cuenta, para que así sea más simple y tenemos una relación de uno a mucho entre el cliente y la cuenta. Luego nos paramos en cuenta y miramos a transacción y vemos que una cuenta tiene varias transacciones y cuando nos paramos en transacción vemos que una transacción se corresponde con una sola cuenta. Es decir, que si consideramos que las transferencias realmente son dos transacciones, podemos decir que la relación entre cuenta y transacción es de uno a mucho y de transacción a cuenta es de varios a uno. Entonces ya a partir de aquí se crearía el diagrama de entidad relaciones, el cual te voy a dejar a ti como tarea basado en lo que vimos en un video anterior, pero básicamente lo que tú vas a tener es cliente, entonces cuenta, o sea, de cliente a cuenta relación de uno a mucho o uno a varios y de cuenta a transacción también de uno a varios. Los datos que tú tendrías serían algo más o menos como así. Teníamos cliente, una tabla de cliente, una tabla de cuenta y una tabla de transacción. Y entonces en la tabla de cliente los campos serían el número de cliente, nombre, apellido y grupo. Y cuenta, número de cuenta, descripción, tipo de cuenta y número de cliente. El tipo de cuenta es A para ahorro y C para corriente o cuenta de cheque. Y en transacción tenemos un ID para la transacción, el número de cuenta al cual corresponde esa transacción, fecha
y el tipo de transacción, vamos a decir que B es balance, R es retiro y D es depósito, y entonces el valor, el cual tiene en el signo, ya se indica si es una R va a ser negativo y si es un depósito va a ser positivo, y el balance el signo que le corresponda. Entonces las claves serían para la tabla de cliente, sería el número de cliente, para la tabla de cuenta sería el número de cuenta, y para la tabla de transacción un ID que le estamos asignando consecutivamente. Bien, entonces, basado en estas tablas, se ha hecho una reunión en IT, en el Departamento de Informática, para ver cómo se pueden lograr agilizar los procesos, que no sea un asunto solamente de adquirir nuevos servidores y comprar más equipo, sino qué puede hacer los programadores y el administrador de base de datos para agilizar estos procesos de cierre que se ejecutan en la madrugada. Entonces, el administrador de base de datos propone una estrategia que es crear índices alternos. Por ejemplo, cuando tú vayas a crear tu tabla de transacción, tú empiezas a poner los campos aquí, ¿verdad? ID transacción, número de cuenta, fecha, tal y como tú lo ves aquí. ID transacción, número de cuenta, fecha y así sucesivamente. Y entonces el campo primario, o sea, la clave primaria es ID transacción. Entonces, lo que pide el administrador de base de datos es que se cree lo que se llama una clave alterna. O sea, que aquí, además de decir primary key, ID transacción, se pone key, pero no es primary, sino sencillamente key, va a ser una clave secundaria, y aquí se ponen los campos que componen esa clave, en este caso, número de cuenta, fecha y ID transacción. Y muchas veces el programador analista crea estas claves al principio, al momento de crear la tabla, pero si no lo ha hecho, el administrador de base de datos, sin necesidad de informarle al programador, puede entonces hacerlo aquí después. En lugar de ponerlo en el create table, no se pone aquí la clave, sino que luego se pone con el comando create index. Tú le das un nombre al índice y tú dices on transacción, en este caso es el nombre de la tabla transacción en la cual se está creando el índice, y ahí tú pones los campos que componen esa clave. O sea que esta es una forma de hacerlo que se hace en el create table, pero si el programador no lo hizo en ese momento, entonces el administrador de base de datos lo puede hacer posteriormente, después que la tabla está creada, con un create index, y entonces un drop index es para borrarlo si ya existe. Bien, o sea que la tabla transacción tiene dos claves. Una clave primaria, que es ID transacción, y una clave secundaria o índice alterno, que es cuenta, fecha y ID de la transacción. Esa es la estrategia número uno. ¿Por qué el administrador de base de datos propone esta estrategia? Bueno, primero es bastante fácil de implementar porque sencillamente un create index lo hace, y se puede hacer después que la tabla ha sido creada. Además de eso, el administrador de base de datos tiene herramientas que le dice cuáles son los índices que deberían ser creados. Y la razón por esto es que el servidor, cuando tú mandas un SQL select al servidor, aquí, ¿verdad? Desde el cliente, tú lo mandas hacia el servidor tiene, como vimos en videos anteriores, un interpretador que viene siendo como que compila, ¿verdad? La instrucción de SQL que está aquí, que tú has mandado hacia el servidor, pero además de eso tiene un optimizador. Ese optimizador lo que hace es que revisa aquí el join que hay entre la tabla cuenta y la tabla transacción, ¿verdad? Entre la tabla cuenta y la tabla transacción, y ve que en ese join tú lo estás encadenando por número de cuenta aquí, desde la tabla cuenta, ¿verdad? Por número de cuenta, y lo está encadenando con número de cuenta en la tabla black, que es transacción. Entonces, el SQL va a seleccionar el índice que más le convenga, si existe. Si ya existe un índice en transacción empezando en cuenta, entonces va a seleccionar ese índice. Si no existe, el optimizador va a pedir al servidor que haga trabajo extra para crear ese índice, y lo va a crear temporalmente, o sea, on the fly, como se dice en inglés, al momento de la ejecución del SQL, y eso va a coger tiempo. O sea que el optimizador dice, bueno, si esto me va a coger, digamos, una hora,
yo me voy a gastar unos 10 minutos analizando a ver el índice que más me conviene. De esta manera yo puedo elegir un buen índice y entonces ejecutar el trabajo en 20 minutos más. O sea que 10 minutos que me gasté analizando y 20 minutos extra van a ser 30 minutos en lugar de una hora que me iba a coger. ¿Qué pasa? Que esa misma información, ese mismo proceso que ejecuta el optimizador, el administrador de base de datos tiene acceso a ello y por eso es que el administrador de base de datos puede proponer que estos índices sean creados aunque el programador no lo haya previsto originalmente. Y como vemos, la clave no es ID, cuenta y fecha, sino que es cuenta, fecha y ID, ¿verdad? Esa es la clave que está proponiendo el administrador de base de datos. Entonces, hay otro problema que sucede y es que aunque ya se ha creado ese índice y el optimizador lo va a seleccionar. A propósito, en el select, tú le puedes decir también, especificar cuál es el índice que tú quieres que utilice. Si no, es muy probable que el optimizador encuentre el índice adecuado. Bueno, pero ¿qué sucede? Que además que ese índice ha sido creado y ya el optimizador lo ha seleccionado, muchas veces no es suficiente para solucionar el problema. Claro, es una gran ventaja. Con este asunto del índice, tú puedes, un proceso que dure 10 horas, cuando viene a ver solamente te dura una hora, pero no es suficiente, queremos más. Y lo que pasa es que el where, aquí debajo, el where, cuando tú dices where, tipo de cuenta igual a, que son las cuentas de ahorros, ¿verdad? Muchas veces el optimizador no es capaz de aprovecharse de ese where para poder hacer la selección más adecuada. Entonces se necesita que el programador analista haga trabajo adicional para ello. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es aplicar una estrategia número 2, una estrategia combinada con la estrategia anterior, ¿verdad? Y es el concepto de tabla temporal. Tenemos que Carolina, que es una programadora analista joven, bien emprendedora y que quiere poner en práctica sus conocimientos adquiridos en los cursos de sistema operativo y base de datos, ha sugerido las siguientes pautas. Lo primero que ella dice es que debemos evitar el uso de cursor para procesar tablas, registros a registro. Vamos a ver el concepto de cursor más adelante en otro video, pero por ahora eso es lo que ella propone. Y además, ella dice que debemos revisar los SQL a ver dónde podemos usar tablas temporales y entonces tomar ventaja del sistema operativo, el concepto de multitarea o multitasking para ejecutar procesos simultáneamente. O sea que la idea es dividir los procesos en pedazos de tal manera que se puedan arrancar procesos a las 2 de la mañana. O sea que si tenemos 9 procesos, los dividimos entre 3 y podemos empezar 3 grupos de 3, entonces todos simultáneamente. Entonces vamos a ver cuáles son las herramientas que podemos utilizar para lograr este efecto. Primero vamos a entender el concepto la idea de tabla temporal, el cual existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el AS400, si tú vas a utilizar tablas temporales, lo que tú haces es que tú le das un copy file o un create duplicate object de un archivo hacia Qtemp, que es una biblioteca donde se almacenan los archivos temporales, y luego cuando el job termina, automáticamente elimina todo lo que está en Qtemp. Eso es en el AS400 y eso viene desde antes del AS400. O sea que el concepto de tabla temporal es parte de lo que es la ingeniería de software. En el caso de Microsoft SQL Server, el signo de número indica que es una tabla temporal. O sea que yo en mi create table, yo puedo darle un signo de número aquí y le doy un nombre. En este caso, en mi preferencia particular como programador analista es ponerle T1 underscore para yo saber que es una tabla temporal. Tengo T1, T2, T3 y así. Desde que yo vea en mi SQL script una tabla que empiece con T, ya yo sé que es temporal. Y entonces aquí sería la definición de los campos. Y para yo cargar la tabla original a la temporal, le puedo dar un select top 0 star para que sean todos los campos into la tabla temporal from la tabla original. Pero no te enfoques mucho en la sintaxis. Lo importante es que tú entiendas que el concepto
de tabla temporal existe en prácticamente todos los servidores. En Oracle, por ejemplo, se usa create global temporary table, un nombre para la tabla, y entonces aquí on commit preserve rows, entonces un select de la tabla original, where 1 igual a 0. De nuevo, no te enfoques en la transacción, en la sintaxis. La sintaxis en este momento es irrelevante. Lo importante es el concepto y de cómo utilizar la tabla temporal. En MySQL, que es donde vamos más adelante a ejecutar algunos ejemplos aquí, se hace de esta manera. Tú le dices create global temporary table y le pone aquí el nombre de la tabla que tú quieres, y entonces si tú quieres que la tabla te la cree basada en otra, tú le pones like. Like quiere decir como en inglés, y entonces la tabla original, o si tú no quieres, tú le puedes poner aquí todos los campos que tú deseas en esa tabla temporal con su data type. Entonces, una tabla temporal se crea durante un proceso, se usa y se destruye al cerrar la conexión. O sea que si yo tengo aquí en el archivo de transacción para diciembre, yo tengo 1.000.000 de récords y en enero tengo 1.000.000 de récords, entonces si yo quiero procesar lo que pasó del 2011, diciembre de 2011, ya estamos en enero del 2012, entonces yo lo que puedo hacer es que hago un select que me va a seleccionar ese 1.000.000 de récords. Porque si yo no lo hago así, lo que va a pasar es que los 100.000 récords de aquí se van a tratar de encadenar con los 120 millones de récords que hay aquí, ¿verdad? Porque ya hay un año entero aquí, ¿verdad? Hasta diciembre, hasta enero del 2011 pasado, y ahora estamos en enero del 2012. Entonces, ese año y piquito se va a encadenar con los 100.000 récords y va a coger mucho tiempo. Entonces, en lugar de eso, lo que hacemos es que cogemos y creamos una tabla temporal y sacamos o extraemos nuestro 1.000.000 de récords de diciembre pasado hacia acá a una tabla temporal. Y entonces aquí se va a encadenar esos 100.000 de aquí con 1.000.000 en lugar de 100.000 con 120 millones, ¿verdad? Y entonces, después que se hace el proceso, se elimina eso. Entonces, el objetivo es particionar los datos en subconjuntos que puedan ser procesados simultáneamente en el servidor. Entonces, extraer ese 1.000.000 de récords de transacciones, voy a coger de cuenta, voy a sacar aquí lo que son A solamente, ¿verdad? Porque yo tengo aquí 100.000 récords de cuenta, o sea que para partirlo por la mitad, digamos que hay 50.000 de cuentas de ahorro y 50.000 de cuentas corrientes. Entonces solamente saco lo que son A, y entonces aquí creo mi tabla temporal, saco lo que son A, y luego ahora cuando yo vaya a hacer el join, bien, yo voy a join T1 cuenta con transacción. Bien, y además, si yo me aprovecho del SQL anterior que yo extraje transacción, aquí en lugar de poner transacción, pudiera poner T1 transacción para que sea solamente el 1.000.000 de transacciones correspondiente a diciembre. O sea que aquí yo he hecho una doble extracción. Con eso yo pudiera crear diferentes procesos, ¿verdad? Yo lo puedo dividir en grupos que se van a ejecutar simultáneamente en el servidor. O sea que si yo tengo un proceso de cierre en el banco BMI que es que produce el estado de cuenta, ¿verdad? Y un proceso que calcula el balance, vamos a suponer que esos son mis dos procesos. Cuando yo extraiga diciembre, ¿verdad? Y también extraiga las cuentas, yo voy a tener grupos que se van a ejecutar, y si yo los grupos los puedo crear, digamos, por sucursales, lo puedo crear por regiones, entonces yo puedo crear hasta 100 grupos. Primero extraigo diciembre, ¿verdad? Y después yo creo mis grupos de clientes por sucursales. Yo puedo tener 100 grupos, y entonces yo puedo mandar esos grupos, los divido de 10 en 10, y yo puedo mandar 10 grupos simultáneamente que se ejecuten en el computador en lo que se llama en el concepto de multitasking, donde el computador le va dando un poquito de tiempo a cada uno de esos 10 procesos y da la ilusión de que se van ejecutando simultáneamente y realmente terminan
más o menos al mismo tiempo. O sea que yo ahora he dividido el proceso y en lugar de que me dure, digamos, 2 horas, cuando viene a ver, puedo lograr que ese proceso me dure en unos 20 minutos en total y hasta menos, porque yo puedo inclusive no solamente mandarlo a un solo procesador, sino que yo lo pudiera mandar a varios procesadores. O sea que puedo mandar 10 a un computador, 10 a otro computador, 10 a otro computador. O sea que yo puedo mandar mis 100 procesos, dividido el grupo de 10 en 10, dividirlo a 10 computadores diferentes y entonces ahora en lugar de los 20 minutos va a durar unos 10 minutos, lo que antes duraba 2 horas. Entonces, estos son los dos procesos que tenemos en el BMI. Tenemos el proceso de estado de cuenta y el proceso que calcula balance. Y recuérdate que el balance aquí, ¿verdad? Si son $1,000 y se retiran 100 más 200 que se depositaron, son 1,100 y esos 1,100 va a ser el estado de cuenta para ya enero del 2012. Entonces, basado en eso, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para ver cómo nosotros podemos hacer esto en SQL. Nos vemos en un momentito.